Buenos días, nuevamente nos encontramos tratando de compartir algunas verdades poderosas de la palabra. La vez pasada compartíamos sobre el Salmo 34, del 8 al 10, y en esta mañana hablaba sobre el versículo 8, ¿verdad? Donde encontramos, en estos tres versículos encontramos tres palabras claves. Hay más, por supuesto, pero yo quiero tomar estas tres en vista de la necesidad que hay. Y dice así esta porción: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. El versículo 9: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. 10: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Entonces, sentí concentrarnos en tres palabras. El versículo 8 es una palabra muy fuerte, es confiar en el Señor. El versículo 9 es temer al Señor. En el versículo 10 es buscar al Señor. Entonces vamos a ver el versículo 9 hoy y después veremos el versículo 10. Dice así: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Como decíamos en la vez pasada, hablando del versículo 8, son tiempos de necesidad, son tiempos que es urgente tener en quien confiar. Y pues si todo el mundo está con esa preocupación, ¿para dónde volteamos? Pero hay a dónde voltear. Aquí es donde vamos a conocer a Dios, donde vamos a dirigirnos a Él, donde vamos a encontrar la respuesta, pero es a través de temer al Señor. ¿Qué significa la palabra temer? La palabra temer es obedecer por amor. Es obedecer por amor con respeto y reverencia, reconociendo al Señor como mi amo, como mi jefe, como mi Dios, como que es todo para mí, porque Él es el Todopoderoso. Por lo tanto, como Dios y Señor, debe ser reverenciado, respetado, adorado, temido, en otras palabras. Y eso me lleva a la obediencia, porque yo quiero agradarle. Ese es darle reverencia. Yo quiero agradar a Dios, yo quiero agradar al Señor, ¿verdad? Porque Él me da sus bendiciones. Y Él me bendice cuando veo mi corazón dispuesto y cuando ve mi obediencia también. Entonces, cuando yo hago esto, dice aquí en el versículo 9, nada me faltará. Por eso debemos de obedecerle. ¿Cómo vamos a Dios? Vamos a través de la oración. Oración es hablar con Dios. Por eso cerramos los ojos también, para no distraernos. Jesús dijo en Juan 4, 24 y 25, Dios es espíritu, y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir espíritu? Que no van a ver a nadie, pero sí podemos sentirlo, porque es como el viento. No lo vemos, pero lo podemos sentir y vemos su manifestación también a nuestro alrededor. Así es Dios. Dios es espíritu, y los que le adoran deben de adorarle, deben de darle reverencia, deben de acercarse a Él y de alabarle en espíritu y en verdad, o sea, con un espíritu sincero de obediencia y respeto a Él. Una vez que nosotros hemos invitado a Jesucristo a nuestro corazón y le hemos dicho que nos arrepentimos del pecado, que nos perdone, que nos limpie con su sangre preciosa, Él viene, porque Él lo desea, Él anhela hacer eso con todos los seres humanos. Él quiere bendecirnos a todos. Y una vez que nosotros vamos a Jesucristo, podemos después de eso empezar a adorarle, empezar a alabarle y concentrarnos en la adoración al Señor. David, desde muy jovencito, aprendió a conocer a Dios. Y vemos que casi la mitad del libro de los Salmos, Él los compuso y los cantaba. Él era un cantor, fue un cantor, un compositor, un adorador. Él amaba a Dios. Y uno de sus salmos más famosos, ¿verdad?, y conocidos es el 23,
Y él podía decir con esa seguridad cuando andaba en el campo, en medio del peligro, entre los osos, entre los leones, cuidando a los rebaños de su padre, ¿verdad? Él podía decir, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y el Señor siempre lo guardó. Y cuando vinieron los retos, que eran estos animales furiosos para comerse sus ovejas, dice que Él, con sus manos solamente, las mató. Les descarretó, abriéndoles el hocico tal vez, para sacar las ovejas que estaban ya en peligro. Qué hermoso es poder llegar a tener esta confianza, pero también qué hermoso es ver los resultados, ver la provisión, ver la protección, ver el cuidado de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Jesucristo también dijo, yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas. Entonces Él murió en la cruz porque nos ama, derramó su sangre, sufrió por causa de nosotros, porque Él no había hecho nada malo. Él estaba llevando nuestra desobediencia, nuestro pecado, y lo llevó con gozo, perdonando a todos los enemigos. Y Él dijo estas palabras antes de morir, antes de ir a la cruz. Le decía a sus discípulos, allí en el capítulo 13 de 14, 15, 16, ¿verdad? Es como las últimas palabras y enseñanzas de Jesús ahí en el Evangelio de San Juan. Y en 14, 13 y 14 Jesús les decía a los discípulos, y todo lo que pidierais al Padre Celestial, en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Entonces oramos al Padre Celestial y lo pedimos y le damos gracias y decimos en el nombre de Jesús. Y qué hermoso es cuando empezamos a tener la experiencia de cómo Dios nos oye, cómo Él también habla de una manera que entendemos que es su voz y que nos puede decir, no te preocupes, todo está arreglado, no tengas miedo, yo estoy contigo. Eso nos hace también con reverencia adorarle. Jesucristo, allá en Mateo 6, dejó un ejemplo de oración y empezó así, todos lo sabemos: Padre nuestro que estás en los cielos. Aquí viene la adoración. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino y se haga tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Todos le obedecen, todos le adoran, todos le alaban, todos están a sus órdenes y hay gozo y hay felicidad. Yo no he ido al cielo, pero hay personas que han ido, que han tenido visiones, que han tenido experiencias, aún que han resucitado de la muerte. Y ellos testifican lo que han visto y lo que han vivido. Pero han regresado porque no era su tiempo. Entonces tenemos que tener esa sabiduría, esa forma de esa inteligencia de decir, voy a orar y voy a pedir conforme a la voluntad de Dios. Porque aquí dice, que se haga tu voluntad. ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Leyendo la palabra, estudiando la palabra. Yo sé cuál es la voluntad de Dios. Y sé que, como dijo Cristo en Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te va a venir por añadidura o de pilón. ¿Qué es lo demás? Casa, vestido y sustento. Dios sabe que tenemos necesidad de esas cosas, pero lo primero que tenemos que hacer es buscar el reino de Dios a través de leer su palabra, a través de orar, a través de darle el tiempo a Dios y entender lo que estamos leyendo. Entonces sigue diciendo el Padre Nuestro, después de hágase tu voluntad, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Y luego dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Cuando el pueblo de Israel, dice allí en Éxodo, salió de Egipto y entraron al desierto, donde no había tiendas, donde no había nada, al principio se desesperaron, se enojaron, se molestaron con Moisés y pues empezaron a querer lincharlo. Él clamó a Dios y Dios le dijo: no te preocupes, yo les voy a dar de comer pan del cielo. Ese pan del cielo tenía todas las proteínas y minerales que necesitaba su cuerpo. Así es de que llovía todos los días del cielo unas hojuelas que ellos le llamaron maná. Que maná quiere decir, ¿qué es esto? Y todos los días ellos recogían, menos el día de reposo. Todos los días recogían pan recién hecho. Era lo que comían, con eso preparaban sus panes, sus tortillas, sus sopas, sus guisados, y vivieron muchos años. Nunca se enfermaron, nunca se hicieron viejos completamente, ¿verdad? Muchos murieron por desobedientes. Eso es el problema. Entonces dice también en el versículo 12, en el Padre Nuestro: perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Esto es muy importante. ¿Sabe? Mucha gente muere por causa de este problema, porque están llenos de resentimientos, de odios, de corajes. Otros porque son muy ambiciosos, fuera de lo normal, por avaricia, por envidia. Y eso trae el coraje, trae un sentimiento negativo, porque él tiene y yo no. Entonces tenemos, o alguien nos ofendió, y entonces nosotros no podemos perdonar, pero Cristo nos enseña que perdonemos. Y le digamos: Señor, yo perdono a esta persona, yo perdono por esto y esto y esto. Y luego dice en el versículo 13: no nos metas en tentación, o no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, o del maligno, porque Él es el que nos tienta, ¿verdad? Y a veces nosotros también, que ya hemos agarrado esa costumbre. Hermanos, amigos, el pecado trae muerte. Todas estas cosas que nos hacen daño debemos de dejarlas por sabiduría, por inteligencia. Esto me hace mal, no lo voy a hacer. Hay tantas cosas que nos dañan. Y luego termina la oración: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Así es de que es una buena oración como base para saber cómo orar. ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Perdonar. Él va a proveer, no nos va a dejar y Él va a estar con nosotros. Pero tenemos que temer al Señor y nada nos hará falta. Dios les bendiga.